Cuando llamé para decirle a mis hijos que mi esposa había muerto, me respondió: «Papá, deja de ser tan dramático. Mi esposa me necesita para la gira por Europa». Lloré en silencio. Nadie, casi nadie, vino al funeral. Y cuando el abogado me habló de la herencia: «Qué bueno que estás aquí. Arrímate al fuego. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me escuchas, para saber hasta dónde ha viajado mi voz en la noche. Me llamo Esteban y tengo 62 años. Hace 3 días, hice la llamada más difícil de mi vida, y la respuesta que recibí cambió todo lo que yo creía saber sobre mi propia sangre. Margarita llevaba meses enferma. El doctor decía que era el corazón, pero yo sabía la verdad. Estaba cansada, cansada de luchar, cansada de asomarse a la ventana esperando a que nuestro hijo Marcos llamara, cansada de fingir que la frialdad de su nuera, Sofía, no le clavaba espinas en el alma. Cuando exhaló su último aliento el martes por la mañana, a las 6:47, le sostuve la mano, aún tibia, y le prometí que lo intentaría una vez más, con Marcos. Esperé hasta esa misma tarde para buscarlo. Mis dedos temblaban al marcar su número. El mismo número al que llamábamos en los cumpleaños, en Navidad. El mismo número que ya casi nunca contestaba. ¿Papá? Su voz sonó fastidiada, como si yo fuera un vendedor interrumpiendo algo de vital importancia. Marcos, necesito decirte algo. Tomé aire profundo, tragándome el nudo en la garganta para mantener la voz firme. Tu madre falleció esta mañana. El silencio al otro lado de la línea se sintió como un abismo sin fondo. De fondo podía escuchar música, risas, el tintineo de copas de gente pasándola bien. «¿Papá? Deja de ser tan dramático», dijo por fin, soltando un suspiro pesado. «Sofía me necesita para la gira europea. Estamos en París en este momento, y mañana salimos para Roma. Mamá seguro solo está teniendo uno de sus episodios otra vez». Mi corazón dejó de latir. Marcos se ha ido. Margarita está muerta. Hubo otra pausa. Entonces escuché la voz de Sofía en el fondo, afilada e impaciente. «¿Quién es? Ya tenemos que irnos a cenar». «Mira, papá», dijo Marcos, y su tono cambió a esa voz condescendiente que había adoptado desde que se casó con Sofía hace 5 años. «No puedo lidiar con tus dramas en este momento. Planeamos este viaje durante meses. Mamá lo entenderá». La línea se cortó. El tono de ocupado zumbó en mi oído. Me quedé ahí, sentado en nuestra cocina. La misma cocina donde Margarita había preparado el desayuno cada bendita mañana durante 35 años. Me quedé mirando el teléfono. Sentí el pecho hueco, como si alguien hubiera metido la mano entre mis costillas y me hubiera arrancado todo lo que importaba en el mundo. Lo llamé de nuevo. Buzón de voz. Intenté mandarle un mensaje. «Tu madre murió esta mañana. Por favor, regresa a casa». Ninguna respuesta. Esa noche, me senté junto al cuerpo de mi Margarita en la funeraria. La directora, una mujer muy amable llamada Doña Carmen, se acercó a preguntarme por los arreglos. «¿A cuántas personas debemos esperar, don Esteban?», me preguntó con voz suave. Miré alrededor de la pequeña sala velatoria, iluminada por luces pálidas. «Solo a mí», le dije. Ella frunció el ceño, confundida. «¿Y los demás familiares? ¿Sus hijos?» «Mi hijo está viajando por Europa», respondí, y las palabras me supieron a ceniza en la boca. «No puede venir». La expresión de doña Carmen se ablandó con esa clase de lástima que te hace hervir la sangre. Seguramente había visto cosas así antes, pero eso no lo hacía menos humillante. Los siguientes 2 días pasaron en un borrón de llamadas a parientes lejanos que apenas recordaban a Margarita, a las pocas amigas que le quedaban, a los vecinos que daban el pésame pero tenían sus propias vidas apresuradas. El jueves por la mañana, el día del entierro, me desperté rogándole a Dios que Marcos cruzara la puerta, que de algún modo se hubiera dado cuenta de lo que había hecho y regresara para despedirse de la mujer que le dio la vida. Me puse mi mejor traje, el azul marino que Margarita me había comprado para nuestro aniversario hace 2 años. «Te ves muy guapo en él», me había dicho mientras me acomodaba el cuello.
Manejé hasta el panteón con la radio apagada, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La capilla estaba casi vacía. Doña Patti, la vecina de al lado, vino con su esposo. Juanita, una vieja compañera de trabajo de Margarita, apareció con un ramo de flores. Don Beto, el cartero, hizo una pausa en su ruta porque Margarita siempre le regalaba galletas de nuez en Navidad. Eso fue todo. 5 personas, incluyéndome a mí, para decirle adiós a una mujer que había pasado su vida entera cuidando de los demás. Me senté en la primera fila, mirando el ataúd de madera cubierto con las rosas rosadas que ella tanto amaba. El sacerdote, un hombre que apenas conocíamos porque habíamos dejado de ir a misa hacía años, habló sobre el descanso eterno y los planes de Dios. Sus palabras sonaban huecas, como ecos en un barril vacío. Cuando llegó el momento de decir unas palabras, me puse de pie sobre piernas que temblaban como hojas de papel. La voz se me quebró al contar cómo Margarita preparaba el mejor pan de elote de todo el estado. Cómo se había quedado despierta noches enteras cuando Marcos tuvo pulmonía de niño. Cómo había trabajado doble turno en la tienda para ayudar a pagarle la universidad. No mencioné que Marcos no estaba ahí. Todos podían ver las sillas vacías. Después del servicio, mientras los pocos asistentes me daban el pésame, no dejaba de revisar mi celular. Nada de Marcos. Ni un solo mensaje. En el panteón, vi cómo bajaban a Margarita a la tierra. El sol brillaba con una fuerza implacable, y eso se sentía profundamente incorrecto. Debería haber estado lloviendo a cántaros. El cielo debía estar gris, tan vacío y desolado como yo me sentía por dentro. Doña Patti me apretó el hombro. Era una buena mujer, Esteban, y amaba a ese muchacho suyo más que a nada en el mundo. Asentí, sin atreverme a hablar, porque esa era la peor parte de todo, ¿verdad? Ella había amado a Marcos más que a su propia vida, y a él ni siquiera le importó tomar un vuelo para su funeral. Esa tarde, me senté en la sala de nuestra casa, rodeado de coronas de flores y cazuelas con comida que los vecinos habían traído. La casa se sentía inmensa y asfixiante al mismo tiempo. Cada rincón guardaba un recuerdo de Margarita, pero también el eco ensordecedor de la ausencia del hijo que debía haber estado ahí, compartiendo este dolor conmigo. Tomé el teléfono una vez más y marqué el número de Marcos. Esta vez sí contestó. ¿Y ahora qué, papá? El funeral fue hoy, le dije en un susurro. Ah, hizo una pausa. ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo salió todo? Casi me echo a reír por lo absurdo de la pregunta. Tu madre fue enterrada hoy, Marcos. Se ha ido para siempre y tú no estuviste aquí. Papá, estás siendo ridículo. Sofía y yo no podíamos simplemente cancelar todo nuestro viaje. ¿Tienes idea de cuánto costó esto? Mamá hubiera querido que fuéramos felices. Cerré los ojos, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente dentro de mi pecho. Ella preguntó por ti en el hospital. No dejaba de preguntar a qué hora ibas a venir a verla. Silencio. Marcos, yo. Tengo que colgar, papá. Sofía hizo reservaciones en un restaurante muy elegante. Hablamos cuando regresemos. Y así, sin más, se había ido otra vez. Me quedé ahí en la oscuridad que caía, rodeado por los escombros de la vida que Margarita y yo habíamos construido juntos, y me di cuenta de algo que tal vez había estado evadiendo durante años. Estaba completamente solo. La semana después del funeral de Margarita pasó como una tortura lenta. Cada mañana me despertaba y, por un segundo, un bendito segundo, olvidaba que se había ido. Estiraba la mano por la cama esperando encontrar su calor, o preparaba 2 tazas de café por pura costumbre antes de recordar mi soledad. La casa se sentía como un museo ahora, llena de artefactos de una vida que de repente parecía haber ocurrido hace siglos. Me descubrí caminando por los cuartos, tocando cosas que habían sido nuestras y ahora eran solo mías. Los lentes de lectura de Margarita en el buró, su taza favorita, esa de cerámica con el asa despostillada que se negaba a tirar, el crucigrama a medio terminar en la mesa de la cocina, con su letra redonda en tinta azul. No tenía el corazón para mover nada de eso. 3 días después del entierro,
Por fin me armé de valor para revisar las cosas de Margarita. Empecé por su cómoda, pensando que sería más fácil que enfrentarme a su closet. En el cajón de arriba, justo debajo de su alajero de madera, encontré un álbum de fotos que nunca antes había visto. La cubierta de cuero estaba suave por el desgaste, y cuando lo abrí, se me cortó la respiración. Estaba lleno de fotos de Marcos de cuando era niño. No las típicas fotos de la escuela o de los cumpleaños que teníamos enmarcadas en la sala, sino fotos espontáneas que Margarita debió haber tomado cuando yo no miraba. Marcos a los 4 años, cubierto de lodo del patio trasero, sonriendo chimuelo. Marcos a los 7, profundamente dormido en el sillón, abrazando a nuestro viejo perro Pinto. Marcos a los 10, ayudando a Margarita a sembrar chiles y tomates en el jardín, con la carita seria y concentrada. Me senté en el borde de la cama, pasando página tras página, recordando al niño que solía ser. El chamaco que corría a abrazarme cuando yo llegaba del trabajo, el que me rogaba que le leyera un cuento más antes de dormir. El adolescente al que le dábamos vergüenza, pero que aún así venía a las cenas familiares sin quejarse. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo se convirtió mi hijo en alguien a quien no le importaba volver a casa para el funeral de su propia madre? Yo sabía la respuesta, aunque me doliera admitirlo. Había empezado cuando conoció a Sofía. Marcos tenía 28 años cuando la trajo a casa por primera vez. Era hermosa, pero de esa manera pulida y cara que te hace sentir mal vestido en tu propia casa. Tenía el cabello rubio perfecto, los dientes perfectos, los modales perfectos. Nos llamaba Don Esteban y Doña Margarita, incluso después de que mi esposa le insistió en que nos hablara de tú. Pero había algo en sus ojos, una frialdad calculadora que me incomodaba. Margarita también lo notó, aunque trató de ocultarlo. Es muy linda, me susurró Margarita esa noche después de que se fueron de regreso a su departamento. Pero pude escuchar la duda temblando en su voz. ¿No te agrada?, le pregunté. Margarita se quedó callada un largo momento. Solo espero que lo haga feliz. No fue una respuesta directa, pero fue todo lo que necesitaba escuchar. Los cambios en Marcos fueron graduales al principio. Empezó a visitarnos menos, siempre con excusas sobre el trabajo o compromisos sociales. Cuando venía, Sofía se sentaba en silencio revisando su celular o haciendo plática cortés sobre cosas sin importancia. Nunca nos preguntaba por nuestras vidas, nunca parecía genuinamente interesada en conocernos. Pero Marcos estaba embobado. Bebía cada una de sus palabras, cambió su forma de vestir para encajar con los gustos de ella, empezó a hablar distinto. Siempre había sido un poco materialista, pero con Sofía se volvió una obsesión. De pronto, nuestra casa era demasiado pequeña, nuestro coche muy viejo, nuestras vidas demasiado simples. Deberían modernizar esta cocina, dijo Sofía durante una visita, pasando su dedo de manicura perfecta por los azulejos de nuestra barra. Estos gabinetes se ven tan pasados de moda. Margarita había trabajado horas extras en la tienda para poder pagar esos gabinetes 15 años atrás. Estaba muy orgullosa de su cocina. Encontré más fotos escondidas en el cajón de Margarita. Fotos de la boda de Marcos y Sofía hace 5 años. Recordé ese día con una mezcla de alegría y tristeza. Marcos se veía feliz, genuinamente feliz, y yo había tenido la esperanza de haberme equivocado con Sofía. Pero incluso en las fotos de la boda, se podía ver cómo crecía la distancia. En cada imagen, Sofía se colocaba estratégicamente entre Marcos y nosotros, con su sonrisa brillante y plástica. Margarita también lo había notado. «Mira esta», me dijo tiempo después, señalando una foto familiar donde la mano de Sofía estaba firmemente plantada en el brazo de Marcos, dirigiéndolo lejos de nosotros justo en el momento del flash. Yo descarté las preocupaciones de Margarita en ese entonces, diciéndole que estaba imaginando cosas. ¿Cómo me arrepiento ahora? Margarita siempre fue mucho mejor para leer a las personas que yo. La peor parte fue ver cómo Marcos cambiaba cuando estaba cerca de Sofía. Empezó a corregir la forma en que Margarita ponía la mesa, a criticar la comida que ella preparaba,
a hacer comentarios sobre lo poco sofisticada que era nuestra casa. Nunca le había hablado así a su madre. Marcos, le dije una noche después de que hizo un comentario particularmente cruel sobre el asado de boda de Margarita. Ya es suficiente. Él me miró como si yo fuera el irracional. Solo digo, papá, que hay mejores formas de preparar la carne. Sofía me ha enseñado unas recetas increíbles. Margarita sonrió y asintió, pero vi el dolor brillar en sus ojos. Llevaba preparando ese asado 30 años, y a Marcos siempre le había encantado. Seguí escarbando entre las cosas de Margarita, encontrando evidencia de todas las formas en que ella había intentado mantener viva la relación con nuestro hijo. Tarjetas de cumpleaños que le había mandado y que él nunca agradeció. Regalos de Navidad de los que nunca se habló. Fotos que le envió por correo y que él probablemente tiró a la basura. Dentro de su alajero, encontré algo que me apretó el pecho. Era un pequeño corazón de madera pintado de rojo, con la frase «La mejor mamá del mundo», escrita con letras infantiles chuecas. Marcos se lo había hecho en tercero de primaria, y ella lo había guardado todos estos años. Junto al corazón había una carta, doblada en un cuadrito pequeño y gastada de tanto abrirla y cerrarla. Reconocí la letra de Marcos, aunque se veía más joven, menos firme. Estaba fechada en su segundo año de universidad. «Querida mamá», empezaba. «Sé que no lo digo lo suficiente, pero gracias por todo lo que has hecho por mí. Sé que mi papá trabaja muy duro, pero tú eres la que siempre ha estado ahí cuando te necesito. Eres la persona más fuerte que conozco, y espero algún día hacerte tan orgullosa como tú me haces sentir a mí. Te quiero siempre, Marcos». Tuve que dejar de leer. El contraste entre ese joven lleno de amor y la persona a la que no le importó venir al funeral de su madre era un veneno demasiado doloroso. Pero Margarita lo había guardado todos estos años, junto con cada otra migaja de amor que Marcos le había mostrado. Incluso mientras él se volvía frío y distante, incluso mientras Sofía lo envenenaba lentamente contra nosotros, Margarita se aferró a la esperanza de que, en algún lugar dentro de él, ese niño amoroso todavía existía. Cerré el alajero y me dejé caer de espaldas en la cama, aplastado por el peso de todos esos recuerdos. Margarita había muerto esperando que Marcos recordara quién solía ser. Había muerto creyendo que, en el fondo, él todavía nos amaba. Pero su ausencia en el funeral había comprobado lo que yo tenía miedo de aceptar desde hacía años. El hijo que habíamos criado, el niño que había pintado ese corazón de madera, se había ido. En su lugar había alguien a quien yo apenas reconocía. Alguien que había elegido a una mujer fría y manipuladora por encima de los padres que lo habían sacrificado todo por él. Mientras estaba ahí, rodeado por las pruebas del amor incondicional de Margarita, sentí algo que nunca antes había experimentado hacia mi propia sangre. No era exactamente odio, pero se le parecía mucho. Era el sabor amargo de una decepción tan profunda que se había cuajado en algo duro como la piedra. Margarita había muerto amando a Marcos, justificándolo, creyendo que algún día recapacitaría. Pero yo ya había terminado de creer. Hay cosas que, una vez que se rompen, no tienen arreglo. Y hay hijos que no valen el dolor que causan. 2 semanas después del funeral de Margarita, recibí una llamada del licenciado Horacio Bernal, el abogado de mi esposa. Ni siquiera sabía que ella tenía un abogado, pensé. «Don Esteban», me dijo, con esa voz cuidadosa que usan los abogados cuando están a punto de decirte algo grave. «Necesito programar una cita con usted para discutir el patrimonio de su esposa». ¿Patrimonio? La palabra sonaba demasiado grande para lo que Margarita y yo teníamos. Éramos dueños de nuestra casa, teníamos unos ahorritos, un par de coches viejos. Nada que requiriera un abogado. «Creo que debe haber un error, licenciado», le dije. «No tenemos realmente un patrimonio. Solo la casa y una pequeña cuenta de ahorros en el banco». «Don Esteban», respondió suavemente, «creo que querrá venir. Hay algunas cosas sobre la situación financiera de doña Margarita que podrían sorprenderlo». Hice la cita para el martes siguiente.
Manejé hasta su oficina en el centro, un edificio modesto que no parecía el tipo de lugar al que iría la gente rica. El licenciado Bernal era un hombre bajito, de unos 60 años, con ojos amables detrás de unos lentes de armazón de alambre. «Por favor, tome asiento», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Abrió una carpeta gruesa y me miró con una expresión que no supe descifrar. «Don Esteban, ¿qué tanto sabe usted sobre los asuntos financieros de su esposa?» «Todo», pensé. Llevamos casados 35 años. Compartíamos todo. Margarita manejaba las cuentas, le dije. Siempre fue mejor con los números que yo, pero no teníamos mucho. Yo trabajé en la fábrica 40 años. Ella trabajaba medio tiempo en la tienda departamental. Vivíamos de manera sencilla. Horacio asintió despacio. Su esposa era, en efecto, una mujer muy cuidadosa con el dinero, más cuidadosa de lo que usted imaginaba. Sacó un documento y lo puso frente a mí. Don Esteban, su esposa era dueña de 4 propiedades en renta en el municipio vecino. También tenía cuentas de inversión en 3 firmas diferentes y una póliza de seguro de vida por 10 millones de pesos. Me quedé mirando los papeles frente a mí, los números bailando y borrándose en mi visión. Eso es imposible, yo lo habría sabido. Heredó la primera propiedad de su tía hace 15 años, explicó Horacio. En lugar de venderla, la arregló y la puso en renta. Luego usó ese ingreso para comprar más propiedades. Fue muy estratega al respecto. Me daba vueltas la cabeza. ¿Pero de dónde sacó el dinero para las reparaciones, para los enganches? Su esposa trabajaba más que medio tiempo en la tienda, don Esteban. De hecho, fue la subgerente durante los últimos 10 años. Además, le llevaba la contabilidad a varios negocios pequeños del pueblo. Era una mujer con mucha visión para los negocios. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Ella nunca me dijo nada de esto. La expresión de Horacio se volvió muy tierna. Llevaba registros muy detallados. En sus notas, menciona que quería sorprenderlo con su seguridad financiera cuando usted se jubilara. Planeaba contarle todo en su cumpleaños número 65. ¿Faltaban 3 años? Margarita había estado planeando sorprenderme en 3 años. ¿Cuánto? Pregunté, con la voz que apenas era un susurro. Horacio consultó otro documento. El valor total estimado de todos los bienes, incluyendo la casa en la que vive, es de aproximadamente 200 millones de pesos. La habitación se quedó en un silencio absoluto, roto solo por el tic-tac de un reloj en la pared. Pensé en todas las veces que me había quitado el sueño el dinero. Todas las veces que trabajé horas extras para pagar la universidad de Marcos. Todas las veces que Margarita me decía que teníamos que ser cuidadosos con los gastos. Había estado sentada sobre una fortuna. ¿Por qué? Logré articular al fin. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Por sus notas, parece que quería asegurarse de que usted nunca se sintiera presionado a jubilarse antes de estar listo. También menciona que no quería que Marcos supiera del dinero hasta que fuera mayor y más maduro. Al escuchar el nombre de Marcos, un frío de hielo se me instaló en la boca del estómago. ¿Él lo sabe ahora? No por mí, dijo Horacio. Pero la información de las herencias a veces se vuelve de dominio público. Los chismes corren rápido. Como si hubiera sido invocado por nuestra conversación, mi teléfono sonó. El nombre de Marcos brilló en la pantalla. No había sabido nada de él desde la noche del funeral. Hacía 3 semanas. Mi primer instinto fue mandarlo a buzón, pero Horacio me miraba con ojos curiosos. «Discúlpeme», dije saliendo al pasillo para contestar. «Bueno, papá». La voz de Marcos sonaba cálida, más cálida de lo que había sonado en años. «¿Cómo te sientes? ¿Cómo la vas llevando?» Ese cambio tan repentino en su tono me puso la piel de gallina. «Ahí la llevo. Escucha, me siento terrible por no haber ido al funeral de mamá. Sofía y yo hemos estado platicando y nos dimos cuenta de que debimos haber estado ahí para ti». No dije nada. «La cosa es, papá, que estamos preocupados por ti, viviendo solo en esa casa tan grande, lidiando con todos los asuntos de mamá tú solo. No debe ser fácil». «Estoy bien, Marcos. Pero ese es el punto. No tendrías por qué estar lidiando con esto solo.
Sofía y yo lo hemos estado discutiendo, y creemos que deberías venirte a vivir con nosotros un tiempo, solo hasta que te recuperes. ¿Irme con ellos? A ese departamento carísimo en la Ciudad de México donde nunca me habían hecho sentir bienvenido. Donde Sofía me miraba como si yo fuera algo sucio que había pisado en la calle. No es necesario, le dije. Papá, ándale. Déjanos ayudarte. Sabemos que mamá probablemente dejó todo hecho un desastre, hablando financieramente. Déjame echarle un ojo a los papeles. Te ayudo a ordenar todo. Ahí estaba. Quería ayudarme a ordenar las finanzas de Margarita. ¿Cómo sabes que hay algo que ordenar?, le pregunté. Una pausa. Solo una fracción de segundo demasiado larga. Bueno, solo supuse. Ya sabes, siempre hay papeleo cuando alguien muere. Estaba mintiendo. De alguna manera ya se había enterado del dinero. Marcos, dije lentamente, ¿quién te habló sobre la herencia de tu madre? Otra pausa. ¿Cuál herencia, papá? Yo solo me refería a las cosas normales. Cuentas de banco, algún seguro. Tengo que colgar, le dije. Papá, espera, de verdad queremos ayudarte. ¿Por qué no vamos a verte este fin de semana? Y le colgué. Cuando volví a entrar a la oficina del licenciado, me dio una sola mirada a la cara y asintió, como si supiera exactamente lo que había pasado. ¿Era Marcos?, preguntó. ¿Cómo lo supo? Su esposa era una mujer muy sabia, don Esteban. Dejó instrucciones sumamente específicas sobre su patrimonio. Sacó otro documento. Estaba preocupada de que Marcos no manejara adecuadamente el conocimiento de estos bienes, especialmente dada la influencia de su esposa. ¿Qué clase de instrucciones? Horacio se acomodó los lentes. Estableció lo que se llama un testamento condicionado. La mayor parte del patrimonio pasa a usted, naturalmente. Pero hay cláusulas sobre lo que sucede si Marcos impugna el testamento o intenta manipularlo para que usted le ceda el control de los bienes. ¿Qué tipo de cláusulas? Si Marcos demuestra que su interés en el patrimonio es puramente económico, si intenta que lo declaren a usted incompetente, o si trata de obligarlo a liquidar bienes en contra de su voluntad, su herencia se reduce a una cantidad simbólica. Todo lo demás se donará a la caridad. Me quedé mirando a Horacio, maravillado. Ella planeó todo esto. Su esposa estaba muy preocupada por el comportamiento de Marcos en los últimos años. Llevaba notas detalladas sobre las interacciones de él con ustedes, sus constantes peticiones de dinero, la influencia de su nuera sobre él. Quería protegerlo a usted. Pensé en la llamada de Marcos, en esa repentina calidez en su voz, en su oferta de ayudarme a ordenar las finanzas de Margarita. ¿Cómo iba ella a probar cuáles eran las intenciones de él?, pregunté. Horacio sonrió con una mueca sombría. Grabó algunas de sus conversaciones, con el conocimiento de ellos, por supuesto. También guardó copias de mensajes de texto y correos electrónicos donde Marcos le pedía dinero o hacía comentarios despectivos sobre el estilo de vida de ustedes. Lo documentó todo. Margarita había estado armando un caso legal contra nuestro propio hijo. «Hay algo más», continuó Horacio. Su esposa le dejó una carta para que la lea antes de tomar cualquier decisión sobre la herencia. Me entregó un sobre cerrado con mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Margarita. Me temblaban las manos al abrirlo. «Mi amado Esteban», empezaba, «si estás leyendo esto, significa que ya me fui, y que Horacio te ha hablado del dinero. Sé que estás en shock y probablemente un poco herido de que te ocultara esto, pero tenía mis razones. He estado viendo cómo Marcos ha cambiado en los últimos años, y me rompe el corazón. El hijo que criamos, el niño que me hizo ese corazón de madera, sigue ahí adentro en alguna parte. Pero Sofía lo ha envenenado en contra nuestra, y tengo mucho miedo de que el dinero solo empeore las cosas. Te he dejado todo a ti, porque confío en que harás lo correcto. Si Marcos se acerca a ti con amor, con verdadero arrepentimiento por cómo nos ha tratado, entonces comparte con él lo que creas conveniente. Pero si viene a ti porque se enteró del dinero, si intenta manipularte o controlarte, entonces sabrás qué hacer. Te amo, Esteban. Siempre te he amado. Y también amo a Marcos. Pero no voy a permitir que te destruya de la misma manera que nos ha estado destruyendo a nosotros.
Sé fuerte, sé inteligente y recuerda que mereces ser feliz. Todo mi amor, Margarita. Doblé la carta con cuidado, todavía temblando. Margarita lo sabía. Sabía que Marcos llamaría. Sabía que intentaría ponerle las manos encima al dinero. Me había protegido incluso desde más allá de la tumba. Horacio me observaba con atención. ¿Qué le gustaría hacer don Esteban? Miré por la ventana hacia la calle de abajo, donde la gente seguía con sus vidas ordinarias, sin saber que mi mundo acababa de girar por completo. Me gustaría saber exactamente qué pruebas reunió Margarita, le dije. Y quiero entender todas y cada una de las condiciones del testamento. Por supuesto. Mientras Horacio empezaba a sacar más carpetas, mi teléfono vibró con un mensaje de Marcos. Papá, Sofía y yo volamos para allá este fin de semana. Queremos estar ahí para ti. Le mostré el mensaje a Horacio. Él negó con la cabeza, con tristeza. Su esposa era una mujer muy perceptiva, dijo. Afuera empezó a llover. Marcos y Sofía llegaron el sábado por la mañana. Escuché su auto de alquiler entrar por el camino de tierra. El motor de algún sedán de lujo que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. A través de la ventana de la sala, los vi quedarse sentados en el coche durante varios minutos, teniendo lo que parecía una conversación muy intensa. Sofía movía las manos, con el rostro animado de una forma que yo rara vez le había visto. Marcos asentía repetidamente, como un soldado recibiendo sus últimas instrucciones. Cuando por fin bajaron, me sorprendió lo diferentes que se veían. No en apariencia, sino en propósito. Había algo depredador en la forma en que caminaron hacia la puerta principal, como cazadores acercándose a una presa herida. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. «Papá». La voz de Marcos era demasiado alta, exageradamente entusiasta. Me envolvió en un abrazo que se sintió ensayado. Lo sostuvo el tiempo exacto para que pareciera genuino, pero no lo suficiente como para ser incómodo. «Esteban», dijo Sofía, dando un paso adelante con una sonrisa compasiva que no le llegaba a los ojos. «Sentimos tanto tu pérdida. Margarita era una mujer tan especial. Era la primera vez en 5 años que llamaba a Margarita por su nombre, en lugar de decir, tu esposa o la madre de Marcos». Entraron, y noté cómo sus ojos barrían la habitación, haciendo un inventario visual. La mirada de Sofía se detuvo en la vitrina antigua de Margarita, en el reloj de péndulo que había estado en mi familia por generaciones, en las pinturas de paisajes que Margarita había coleccionado a lo largo de los años. «La casa está exactamente igual», dijo Marcos, acomodándose en el sillón donde solía ver caricaturas de niño. «Es reconfortante, de alguna manera». Sofía se sentó a su lado, con la postura perfecta, las manos finamente cruzadas sobre el regazo. Llevaba puesto un vestido negro que se veía carísimo, apropiado para el luto, y la cantidad justa de joyas para sugerir riqueza sin ser vulgar. Todo en su apariencia había sido fríamente calculado. «Trajimos café de ese lugar que te gusta en el centro», dijo Marcos, señalando una bolsa que Sofía sostenía. Sofía insistió. Yo ni siquiera sabía que Sofía estuviera enterada de algún lugar que me gustara. En 5 años, jamás había mostrado el menor interés en mis preferencias para nada. «¡Qué detalle!», dije aceptando la bolsa. «¿Quieren tomarlo ahora?» «De hecho, papá, queríamos hablar contigo de algo importante primero». Marcos se inclinó hacia adelante con expresión muy seria. «Sofía y yo hemos estado realmente preocupados por ti, viviendo aquí solo». «Llevo viviendo aquí 3 semanas sin ningún problema». Sofía intervino, con voz dulce y preocupada. «Esteban, sabemos lo fuerte e independiente que eres, pero perder a una esposa es un trauma, y a veces las personas no se dan cuenta de cuánta ayuda necesitan». «¿Qué clase de ayuda?». Marcos y Sofía intercambiaron una mirada, una de esas comunicaciones sin palabras que tienen los matrimonios. Pero había algo muy artificial en ello, como si hubieran practicado este preciso momento frente al espejo. «Bueno», dijo Marcos, «para empezar, lidiar con los asuntos de mamá, cuentas de banco, seguros, todo ese papeleo, puede ser abrumador. Tengo un abogado que me está ayudando con eso». «¿Ah, sí?».
Las cejas perfectamente depiladas de Sofía se alzaron 1 milímetro. Eso suena muy caro. La mayoría de la gente maneja estas cosas por su cuenta, especialmente cuando el patrimonio es, bueno, modesto. Estaban tirando el anzuelo y no estaban siendo nada sutiles. El licenciado Horacio Bernal se está encargando de todo, les dije. Marcos frunció el ceño. Horacio Bernal, nunca escuché a mamá mencionarlo. Hay muchas cosas sobre tu madre que nunca te molestaste en aprender. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, y un silencio pesadísimo cayó sobre la sala. La mandíbula de Marcos se tensó, pero Sofía le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Por supuesto que las hay, dijo Sofía con voz de seda. Margarita era una persona muy reservada. Solo nos preocupa que alguien pueda estar aprovechándose de ti en un momento tan difícil. Estos abogados de herencias pueden ser unos vividores. No se está aprovechando de mí. Papá, dijo Marcos, y su tono se volvió más directo. ¿Cuánto dejó mamá en realidad? Digo, sé que ustedes nunca tuvieron mucho dinero. La casa ya está pagada, ¿verdad? Y probablemente haya un seguro de vida pequeño. Estudié su rostro, buscando cualquier rastro del niño que se subía a mis piernas para escuchar cuentos antes de dormir. Todo lo que vi fue a un hombre calculando números. ¿Por qué quieres saberlo? Porque nos importas, dijo Sofía rápidamente. Queremos asegurarnos de que estés seguro económicamente. Si no hay mucho dinero, Marcos y yo queremos ayudar. Lo hemos platicado y creemos que deberías venirte a vivir con nosotros a la Ciudad de México. Sí, dijo Marcos animándose. Tenemos ese cuarto de visitas y la ciudad te encantaría. Hay tanto que hacer. Museos, restaurantes. No estarías atrapado aquí, rodeado de puros recuerdos. Pensé en su cuarto de visitas. Lo había visto una vez durante una visita rapidísima hace 2 años. Era la oficina de Sofía, llena de muebles caros y su colección de bolsas de diseñador. La idea de yo viviendo en ese espacio, rodeado de sus cosas, dependiendo de su caridad, me revolvió el estómago. Me gusta estar aquí, dije. Pero papá, sé práctico, insistió Marcos, con esa voz condescendiente que yo ya odiaba. ¿Qué vas a hacer dando vueltas en esta casa vieja tú solo? Y los costos de mantenimiento te van a comer vivo. La casa no es tan grande y puedo pagar el mantenimiento. Sofía se inclinó hacia mí, con cara de profunda angustia. Esteban, sabemos que esto es difícil de escuchar, pero ya no eres tan joven como antes. ¿Qué pasa si te caes y te rompes la cadera? ¿Qué pasa si te da un infarto aquí solo? Podrías pasar días tirado antes de que alguien te encuentre. Claramente habían ensayado estos argumentos. Cada preocupación que planteaban estaba diseñada para hacerme sentir inútil, dependiente, necesitado de su heroico rescate. Hay algo más, dijo Marcos. Y pude escuchar una falsa resistencia en su voz, como si no quisiera mencionar algo desagradable. Hemos estado hablando con unas personas, y hay preocupaciones sobre tu estado mental. ¿Mi estado mental? Papá, has pasado por un trauma, perder a mamá, estar solo, lidiar con todo este estrés. A veces la gente en tu situación no toma las mejores decisiones. Sentí un escalofrío bajándome por la columna. ¿Qué clase de decisiones? Sofía metió la mano en su bolso de marca y sacó una tarjeta de presentación. Hicimos una cita para ti con el doctor René Herrera. Es un psiquiatra geriatra que se especializa en ayudar a adultos mayores a lidiar con la pérdida y la transición. Yo no necesito un psiquiatra. No se trata de necesidad, papá, dijo Marcos. Se trata de buscar ayuda profesional para asegurarnos de que estás pensando con claridad, especialmente si vas a estar tomando decisiones financieras. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita, su supuesta preocupación, su repentino interés en mi bienestar. Creían que yo no era mentalmente competente para manejar la herencia de Margarita. ¿Qué decisiones financieras?, pregunté. Bueno, lo que sea que mamá haya dejado, dijo Marcos. Incluso si son solo unos cuantos miles de pesos, quieres tomar decisiones inteligentes sobre cómo manejarlos. ¿Y ustedes creen que yo no soy capaz de tomar decisiones inteligentes? Papá, estás de duelo.
dijo Sofía suavemente. El duelo afecta el juicio, lo hemos leído. La gente en tu situación a menudo toma decisiones impulsivas de las que luego se arrepiente. Me puse de pie de golpe. La sangre me hervía en el pecho. Creo que deberían irse. Marcos y Sofía me miraron conmocionados, como si esta posibilidad no se les hubiera cruzado por la cabeza. «Papá, solo estamos tratando de ayudar», dijo Marcos. «No, no es cierto. Están tratando de convencerme de que estoy perdiendo la cabeza para poder controlar el dinero que dejó tu madre». «Eso no es verdad», protestó Sofía, pero su voz ya había perdido algo de esa calidez fingida. «Estamos genuinamente preocupados por tu bienestar». «¿Mi bienestar?», repetí. «¿Dónde estaba esa preocupación cuando tu madre se estaba muriendo en el hospital? ¿Dónde estaba cuando la enterramos? No les importó acortar sus vacaciones en Europa para su funeral, pero ahora resulta que les preocupa mi bienestar». La cara de Marcos se puso roja de rabia. «Eso no es justo, papá. Te explicamos lo del viaje. Los tiempos simplemente... Los tiempos fueron perfectos», lo interrumpí. «Porque si hubieras venido al funeral, si hubieras mostrado aunque fuera una pizca de decencia, tal vez tendrías algo de credibilidad cuando llegaste aquí fingiendo que te importo». Sofía se puso de pie, su máscara de simpatía finalmente resbalando. «Esteban, estás siendo irracional. Volamos hasta acá para ayudarte y tú nos estás atacando». «¿Ayudarme con qué exactamente? No han mencionado una sola cosa sobre tu madre. No han preguntado por el funeral, por sus últimos días, por cómo se sentía. Lo único que han hecho es inventariar mi casa y cuestionar mi salud mental». Marcos también se levantó, con la mandíbula apretada en una furia terca. «Está bien. ¿Quieres la verdad? Escuchamos que mamá podría haber dejado más dinero del que nadie esperaba. Nos preocupa que no sepas cómo manejarlo, que tomes decisiones estúpidas y lo pierdas todo». Por fin, la honestidad que había estado esperando. ¿Cómo escucharon eso? Marcos y Sofía intercambiaron otra mirada, y pude ver los engranajes girando detrás de sus ojos. «Alguien del despacho del abogado lo mencionó», dijo Sofía con cuidado. «Llamamos al despacho de Horacio Bernal», admitió Marcos. «Queríamos asegurarnos de que no te estuvieran cobrando de más por los servicios legales». Habían llamado a la oficina de Horacio, pescando información sobre el dinero de Margarita. Los buitres ya estaban volando en círculos antes de siquiera poner un pie aquí. «Lárguense», dije en voz baja. «Papá, lárguense de mi casa ahora mismo». El rostro de Marcos se endureció y por un segundo vi algo muy feo brillar en sus ojos. «Estás cometiendo un error, papá. Nos vas a necesitar». «¿No?», le dije, caminando hacia la puerta principal y abriéndola de par en par. «Te aseguro que no». Sofía agarró su bolsa y se levantó, perdiendo la compostura. «Esto es exactamente de lo que estábamos preocupados. No estás pensando con claridad, Esteban. Estás alejando a las personas que te aman». «Las personas que me aman», repetí con ironía. «Claro». Mientras caminaban hacia la puerta, Marcos volteó hacia atrás una última vez. «Papá, te daremos algo de tiempo para que te calmes, pero no nos vamos a dar por vencidos contigo. Volveremos». Sonó menos a una promesa y mucho más a una amenaza. Después de que se fueron, me senté en la sala, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. A través de la ventana, los vi sentarse en su coche otra vez, teniendo otra discusión intensa. Sofía manoteaba furiosa, y Marcos negaba con la cabeza. Se quedaron ahí casi 10 minutos antes de finalmente arrancar. Tomé el teléfono y llamé a la oficina de Horacio Bernal. Cuando contestó, pude escuchar la preocupación en su voz. «Don Esteban, ¿está todo bien?» «Acaban de irse», le dije. «Marcos y su esposa». «¿Cómo salió todo?» Pensé en la preocupación calculada de Marcos, en la compasión falsa de Sofía, en su intento descarado de que me declararan mentalmente incompetente. Exactamente de la forma en que Margarita había dicho que pasaría. Esa noche, no podía quedarme quieto. Su visita me había sacudido más de lo que quería admitir. No por sus amenazas o su evidente avaricia, sino por lo completamente que habían subestimado con quién se estaban metiendo. Creían que yo era un viejo viudo, confundido y vulnerable, fácil de manipular.
No tenía ni idea de que Margarita me había preparado para este preciso momento. Fui de nuevo a la cómoda de Margarita, la que había estado evitando desde que encontré el álbum de fotos. Esta vez, buscaba algo específico. Margarita había sido meticulosa para guardar registros, para documentar cosas. Si realmente había estado planeando protegerme de Marcos, tenía que haber más pruebas que solo los papeles legales que Horacio me mostró. En el cajón de hasta abajo, debajo de sus suéteres de invierno, encontré lo que buscaba. Una pequeña caja de madera, del tipo que se usa para guardar joyería. Pero cuando la abrí, encontré algo mucho más valioso. Cartas. Docenas de ellas, todas con la letra de Margarita, todas dirigidas a mí, pero que nunca fueron enviadas. Llevé la caja a la mesa de la cocina y empecé a leer bajo la luz del foco del techo. La primera carta estaba fechada 3 años atrás, justo después de la boda de Marcos y Sofía. Mi amado Esteban empezaba. Necesito escribir esto porque creo que todavía no puedo decirlo en voz alta. Estoy preocupada por Marcos, el niño que criamos, el hijo que amamos. Se está convirtiendo en alguien que no reconozco. Sofía lo tiene convencido de que nosotros lo estamos estancando, de que nuestra vida sencilla de algún modo no está a su altura. Hoy, me dijo que nuestra casa era vergonzosa. Dijo que le daba pena traer a sus amigos aquí, porque los muebles son viejos y la alfombra necesita cambiarse. Cuando le recordé que esta es la casa donde él creció, donde le preparamos sus comidas favoritas y le leímos cuentos para dormir, solo se encogió de hombros y dijo: «Eso fue hace mucho tiempo, mamá. Tengo miedo de que lo estemos perdiendo, Esteban. Y tengo miedo de lo que podría hacer si cree que hay dinero de por medio». Dejé la carta en la mesa, con las manos temblorosas. Margarita había visto venir esto desde hacía 3 años. La siguiente carta era de 6 meses después. «Esteban, necesito contarte sobre la plática que tuve con Marcos hoy». Llamó pidiendo dinero otra vez. 100,000 pesos esta vez, para una oportunidad de inversión que Sofía encontró. Cuando le dije que no teníamos esa cantidad de dinero de sobra, se enojó. Me dijo: «Mamá, mi papá y tú están sentados sobre una mina de oro con esta casa. Podrían venderla, mudarse a un departamento bonito y tendrían mucho dinero para ustedes y para ayudar a su familia». Le dije que no queríamos vender nuestra casa, y su respuesta me heló la sangre. Dijo: «Bueno, cuando sean mayores y ya no puedan cuidarse solos, Sofía y yo tendremos que tomar esas decisiones por ustedes de todos modos. Esteban, nuestro hijo ya está planeando controlar nuestras vidas. No puedo dejar que te haga eso». Se me heló la sangre. Marcos había estado planeando esto durante años, esperando a que nos volviéramos vulnerables para poder entrar como buitre y tomar el control. Seguí leyendo carta tras carta, documentando la transformación gradual de Marcos, de ser un hijo negligente a convertirse en un depredador en potencia. Margarita había grabado conversaciones telefónicas donde él se quejaba de nuestro estilo de vida. Había guardado mensajes de texto donde él hacía comentarios crueles sobre nuestra edad y capacidad mental. Había conservado copias de correos electrónicos donde él y Sofía discutían nuestra situación como si fuéramos problemas a resolver, y no padres a los que amar. Pero fue la última carta la que me rompió el corazón por completo. Estaba fechada apenas 2 meses antes de que Margarita muriera. «Mi adorado Esteban, si estás leyendo esto, es porque ya me fui y estás enfrentando a Marcos tú solo. Le ruego a Dios estar equivocada sobre él. Ruego que perderme lo despierte y le recuerde al hombre que criamos. Pero si tengo razón, si viene a ti no con amor, sino con avaricia, entonces necesitas saber hasta dónde llegué para protegerte. He estado grabando nuestras conversaciones con Marcos durante el último año. Sé que se siente como una traición, pero necesitaba pruebas de sus intenciones. Las grabaciones están en nuestra caja de seguridad en el banco, junto con copias de todos los mensajes y correos. Horacio tiene la llave y la autoridad legal para acceder a ellos si es necesario. Esteban, también necesito confesarte algo. El dinero, todo, lo gané para ti. Cada propiedad en renta, cada inversión,
Cada peso fue porque quería que estuvieras seguro cuando yo ya no estuviera. Quería que nunca tuvieras que depender de nadie, y mucho menos de un hijo que te ve como una carga. Pero hay algo más. He estado en contacto con un investigador privado, alguien que Horacio me recomendó. Se llama Roberto Cervantes, y ha estado investigando el pasado de Sofía. Lo que encontramos explica mucho sobre el comportamiento de Marcos, y es información que necesitas tener. Sofía ya ha hecho esto antes, Esteban. Estuvo casada con un hombre mayor en California, un viudo con dinero. Lo convenció de cambiar su testamento y luego lo aisló sistemáticamente de su familia. Cuando él murió 2 años después, ella heredó todo. Los hijos de él intentaron impugnar el testamento, pero Sofía había sido muy cuidadosa para establecer la tutela legal, alegando que el hombre era mentalmente incompetente. El patrón es exactamente el mismo que está intentando aplicar con Marcos y contigo. Se casa con hombres que tienen una herencia potencial. Luego los manipula para que corten lazos con sus familias y le den a ella el control. Marcos no es su primera víctima y no será la última. El reporte del investigador también está en la caja de seguridad. Ruego a Dios que nunca necesites usar nada de esto. Pero si lo haces, no dudes. Sofía es peligrosa y ha convertido a nuestro hijo en su propia arma. Te amo, Esteban. Protégete. Mereces muchísimo más que lo que ellos están planeando para ti. Me recargué en la silla, pasmado. Sofía era una depredadora profesional, y Marcos era solo otra presa. Todo cobraba sentido ahora. Su repentino interés en nuestra familia, su envenenamiento sistemático de Marcos contra nosotros, sus intentos calculados de hacerme parecer incompetente. Tomé el teléfono y marqué el número de la casa de Horacio Bernal. Era tarde. Pero esto no podía esperar. Horacio, soy Esteban. Encontré las cartas de Margarita. ¿Todas ellas? Eso creo. Horacio, ¿sabías lo del investigador privado? Sí. Doña Margarita me pidió que le recomendara a alguien discreto. Roberto Cervantes es muy bueno en lo que hace. ¿Su reporte es realmente tan grave? Don Esteban, Sofía no es siquiera su verdadero nombre. Se ha casado 4 veces. Siempre con hombres mayores con dinero, siempre terminando con ella heredando todo mientras las familias se quedan en la calle. Marcos está caminando por el mismo sendero que sus esposos anteriores. Sentí náuseas. ¿Marcos lo sabe? Lo dudo. Los hombres como Marcos no hacen las preguntas difíciles cuando están embobados. Pero, don Esteban, hay algo más que necesita saber. Roberto Cervantes sigue monitoreando las actividades de Sofía. Ha estado haciendo averiguaciones sobre cómo declararlo a usted mentalmente incompetente. Ya ha contactado a 3 despachos de abogados diferentes sobre cómo impugnar el testamento de Margarita. Se está moviendo rápido. Ya ha hecho esto antes. Conoce el sistema, sabe cómo manipularlo. Pero, don Esteban, Margarita también anticipó esto. Las condiciones en su testamento no son solo sobre el comportamiento de Marcos. Están específicamente diseñadas para protegerlo de exactamente lo que Sofía está planeando. ¿A qué te refieres? Si alguien intenta declararlo mentalmente incompetente sin evidencia médica clara de demencia u otro deterioro cognitivo, si alguien intenta meterlo a la fuerza en un asilo o lo manipula para que firme un poder notarial, la totalidad del patrimonio pasa inmediatamente a un fideicomiso irrevocable. Marcos no recibe nada, Sofía no recibe nada, y usted queda protegido por un equipo de abogados que Margarita ya dejó pagados. Casi me echo a reír. Incluso desde el más allá, Margarita seguía cuidándome. Hay más, continuó Horacio. Margarita también estableció un sistema de monitoreo. Si usted no se reporta con mi oficina una vez a la semana, o si parece estar bajo amenaza cuando se reporta, el fideicomiso se activa automáticamente. Ella pensó en absolutamente todo. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos. Sofía hará su movimiento pronto. A las mujeres como ella no les gusta esperar. Cuando lo haga, estaremos listos. Después de colgar, me quedé en la cocina durante un largo rato, rodeado por las cartas de Margarita. Pensé en Marcos, el niño chiquito que solía ayudarme a barrer las hojas secas en otoño, el que insistía en ponerse mi sombrero para verse más grande. En algún punto del camino,
Ese niño se había perdido, reemplazado por un extraño que me veía como un obstáculo para su herencia. Pero mientras leía las cartas de Margarita una vez más, me di cuenta de algo importante. Margarita no solo me había estado protegiendo a mí de Marcos y Sofía, había estado protegiendo a Marcos de sí mismo. Si él seguía adelante con su plan, si intentaba declararme incompetente o me manipulaba para darle el control, lo perdería todo. Las condiciones del testamento entrarían en vigor, y él se quedaría con nada más que el conocimiento de que su propia avaricia le había costado su herencia entera. Margarita le había dado una última oportunidad para recordar quién solía ser, para elegir el amor sobre el dinero, para ser el hijo que ella había criado en lugar del hombre que Sofía había fabricado. Me descubrí deseando, a pesar de todo, que tomara la decisión correcta. Pero al pensar en la visita que me habían hecho esa tarde, en la mirada calculadora de sus ojos y la sonrisa depredadora en el rostro de Sofía, supe la verdad. Mañana harían su movimiento. Y cuando lo hicieran, descubrirían que Margarita había sido mucho más formidable de lo que jamás imaginaron. 3 días después de encontrar las cartas, atacaron. Estaba tomándome mi café matutino cuando 2 coches que se veían muy oficiales se estacionaron frente a mi casa. Marcos bajó del primero, junto con Sofía y un hombre de traje caro que llevaba un maletín. Del segundo coche bajó una mujer con una tabla de notas y otro hombre que tenía cara de preferir estar en cualquier otro lado. Los observé a través de la ventana de la cocina, notando cómo Sofía dirigía al grupo como un general posicionando a sus tropas. Señalaba hacia diferentes partes de la casa, le hablaba en voz baja al hombre del maletín y revisaba algo en su celular. Marcos estaba parado un poco apartado del grupo, luciendo incómodo pero decidido. El timbre sonó, seguido inmediatamente por golpes fuertes en la puerta. Me tomé mi tiempo para abrir. Cuando abrí la puerta, el hombre del maletín dio un paso al frente. Don Esteban, soy el licenciado David Valdés. Estoy aquí representando a su hijo, Marcos, en un asunto de grave preocupación respecto a su competencia mental y su seguridad personal. ¿Ah, sí? Detrás de él, Sofía prácticamente vibraba de anticipación. La mujer de la tabla se presentó como la doctora Sandra Reyes, especialista en geriatría. El hombre, con cara de incomodidad, resultó ser un trabajador social llamado Tomás Bravo. «Don Esteban», dijo la doctora Reyes con una voz ensayada y condescendiente. Su hijo ha expresado serias preocupaciones sobre su capacidad para cuidarse a sí mismo y tomar decisiones financieras sanas. Estamos aquí para realizar una breve evaluación y asegurar su bienestar. ¿Y si me niego? El licenciado Valdés se aclaró la garganta. Señor, tenemos una orden judicial para una evaluación de competencia mental. Si se niega a cooperar, tendremos que involucrar a las autoridades. Miré a Marcos, buscando en su rostro alguna señal del niño que yo había criado. ¿Esto es realmente lo que quieres, hijo? Por un instante, algo parpadeó en sus ojos. Duda, tal vez. O vergüenza. Pero Sofía se acercó a él, rozándole el brazo con la mano, y cualquier cosa que hubiera flaqueado en él, se solidificó de nuevo. «Papá, estamos haciendo esto porque te amamos», dijo, pero su voz sonaba hueca, ensayada. Me hice a un lado y los dejé pasar. Durante las siguientes 2 horas, soporté la experiencia más humillante de mi vida. La doctora Reyes me hizo preguntas diseñadas para hacerme parecer confundido y desorientado. Me pidió que realizara tareas simples, y luego escrutaba mis respuestas como si buscara síntomas de demencia. El trabajador social caminó por toda mi casa, tomando notas sobre riesgos de seguridad y señales de falta de autocuidado. Mientras tanto, Sofía se puso cómoda en mi sala, con los ojos en constante movimiento, catalogando todo lo que tuviera valor. Levantó la caja de música antigua de Margarita, examinándola de cerca antes de dejarla en su lugar con evidente aprobación. El licenciado Valdés pasó la mayor parte del tiempo preguntándome sobre mis finanzas, mi comprensión del patrimonio de Margarita y mis planes para el futuro. Cada pregunta estaba diseñada para establecer que yo era o mentalmente incompetente o financieramente irresponsable.
Don Esteban, dijo finalmente, ¿es usted consciente de que su difunta esposa dejó un patrimonio sustancial? Soy consciente, y comprende las complejidades que implica manejar tales activos. Comprendo que tengo un abogado ayudándome, pero seguramente reconoce que alguien en su situación, lidiando con el duelo y viviendo solo, podría beneficiarse de la asistencia de su familia para tomar estas decisiones tan importantes. Miré a Marcos, que estaba estudiando sus propios zapatos como si contuvieran los secretos del universo. Alguien en mi situación, repetí. ¿Se refiere a alguien viejo y estúpido? Papá, intervino Marcos rápidamente. Nadie cree que seas estúpido, solo creemos... ¿Tú qué crees, Marcos? Lo interrumpí. En tus propias palabras, no lo que sea que Sofía te haya dicho que digas. Su cara se puso roja. Creo que no estás manejando bien la muerte de mamá. Creo que estás solo y confundido. Y creo que Sofía y yo podemos ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Sofía se inclinó hacia adelante. Su voz era dulce como la miel. Esteban, encontramos unas instalaciones hermosas de vida asistida en la ciudad. Son de muy alto nivel, con amenidades maravillosas. Tendrías tu propio departamento, pero también acceso a atención médica y actividades sociales. No tendrías que preocuparte por mantener esta casa tan grande ni por manejar asuntos financieros complicados. ¿Y qué pasa con mi casa? ¿Con la herencia de Margarita? Bueno, interrumpió el licenciado Valdés. Naturalmente, su hijo necesitaría un poder notarial para manejar la venta de la propiedad y la administración de sus activos. Es una gran responsabilidad, pero Marcos está preparado para llevar esa carga por usted. La carga de heredar 200 millones de pesos. Pobre Marcos. Me puse de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 62 años. Necesito hacer una llamada telefónica. Papá, dijo Marcos, con la ansiedad colándose en su voz. No necesitas llamar a nadie. Nosotros podemos manejarlo todo. Voy a llamar a mi abogado. No es necesario, dijo Sofía de inmediato. Todos somos familia aquí. Podemos resolver esto juntos. Caminé hacia la cocina y marqué el número de Horacio. Horacio, están aquí, todos ellos, tal como Margarita lo predijo. ¿Está listo? Estoy listo. Cuando regresé a la sala, Horacio estaba conmigo, junto con Roberto Cervantes, el investigador privado, y otro hombre al que yo no reconocía. Señores, señora, dijo Horacio amablemente. Soy el licenciado Horacio Bernal, abogado del señor Esteban. Él es Roberto Cervantes, investigador licenciado, y él es el detective Murguía, de la División de Fraudes de la Policía Estatal. El color desapareció por completo del rostro de Sofía. Debe haber un error, dijo el licenciado Valdés, pero su voz ya había perdido toda su autoridad. Horacio abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. No hay ningún error. Estamos aquí porque doña Margarita anticipó exactamente este escenario. Ella lo documentó todo. Esparció fotografías sobre mi mesa de centro. Fotos de Sofía con sus esposos anteriores. Copias de actas de defunción. Documentos legales que mostraban el patrón de matrimonios, herencias y circunstancias sospechosas. Sofía, también conocida como Sofía Blackwell, Sofía Chen y Sofía Rodríguez, dijo el detective Murguía con formalidad. Está usted bajo investigación por abuso financiero a personas mayores y conspiración para cometer fraude. Marcos se veía perdidísimo, mirando las fotografías como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. ¿Qué es esto? Son fotografías de tu esposa con sus maridos anteriores, le dijo Horacio con suavidad. Todos hombres mayores, todos con patrimonios sustanciales, y todos fallecidos bajo circunstancias que beneficiaron financieramente a la señora. Eso es imposible, balbuceó Marcos, pero su voz era un hilo. Roberto Cervantes dio un paso al frente. Marcos, tu esposa se ha casado 4 veces en los últimos 12 años. Cada matrimonio siguió el mismo patrón. Elige a un hombre mayor con dinero, lo aísla de su familia, establece control legal sobre sus finanzas, y luego hereda todo cuando él muere. Sofía por fin encontró la voz. Esto es ridículo. Yo amaba a esos hombres. Sus muertes fueron naturales. ¿Naturales? La interrumpió el detective Murguía. Sí, pero convenientemente oportunas. Y en cada caso,
Usted convenció al hombre de cambiar su testamento poco antes de su muerte, dejando fuera a sus hijos y quedándose con todo. Marcos miraba a Sofía como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Esto es verdad? Ella se volvió hacia él, con los ojos llenándose de lágrimas. Marcos, no puedes creer esto. Esta gente está intentando ponerte en mi contra. Yo te amo. Amo a tu padre. Pero la máscara se había resbalado, e incluso Marcos podía ver lo que había debajo. Horacio sacó otro documento. Marcos, esta es una grabación que hizo tu madre de una conversación que tuvo con Sofía el año pasado. ¿Te gustaría escucharla? Marcos asintió sin decir palabra. Horacio apretó play en una pequeña grabadora, y la voz de Margarita llenó la habitación, clara y fuerte. Sofía, sé lo que estás planeando. Sé sobre los otros esposos, sobre las otras familias que has destruido. No se lo vas a hacer a Esteban. Luego, la voz de Sofía, fría y calculadora. No puedes probar nada, Margarita. Y cuando te vayas, Esteban necesitará a alguien que lo cuide, alguien que entienda cómo funcionan estas cosas. ¿Te refieres a alguien que sabe cómo manipular a hombres mayores para que le cedan sus bienes? Me refiero a alguien que no es tan sentimental como para conservar casas viejas y vivir en el pasado. Esteban merece algo mejor que pudrirse en este pueblucho provinciano. Esteban merece algo mejor que ser tu próxima víctima. La grabación continuó durante varios minutos más, con Sofía detallando fríamente sus planes para Marcos y para mí. Hablaba sobre hacer que me declararan incompetente, sobre vender la casa y meterme a un asilo donde ella pudiera controlar mi acceso al dinero y a cualquier abogado. Cuando la grabación terminó, la sala quedó en un silencio sepulcral, excepto por el sonido de la respiración agitada de Marcos. Marcos, le dije en voz baja, mírame. Levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas de verdad, no las emociones calculadas que Sofía le había enseñado a actuar. Perdóname, papá, perdóname. Yo no lo sabía. Creí que ella me amaba. Sí te amaba, le dije. Amaba lo que le podías dar. El licenciado Valdés ya se había excusado discretamente, alegando que le habían dado información falsa sobre el caso. La doctora Reyes y el trabajador social lo siguieron poco después. Su evaluación ordenada por la corte de pronto ya no era necesaria. Sofía hizo un último intento para salvar su teatro. Marcos, no puedes dejar que destruyan nuestro matrimonio con mentiras y celos. Estoy esperando un hijo tuyo. Fue una jugada desesperada, pero Marcos ya había escuchado suficiente. No, no lo estás, dijo en voz baja. La semana pasada me dijiste que nunca querías tener hijos. Dijiste que te arruinarían la figura. La compostura de Sofía finalmente se quebró por completo. Las lágrimas cesaron de golpe. La voz dulce desapareció, y lo que quedó fue algo horrible y frío. Todos ustedes se van a arrepentir de esto, gruñó. Ese viejo no va a vivir para siempre, y cuando se muera, me aseguraré de que tú no recibas ni un centavo. El detective Murguía dio un paso al frente. Señora, necesito que me acompañe. Tenemos algunas preguntas sobre sus matrimonios anteriores. Mientras se la llevaban esposada, Sofía volteó una última vez. Marcos, no dejes que te pongan en mi contra. Soy lo mejor que te ha pasado en la vida. Después de que se fueron, Marcos y yo nos quedamos sentados en la sala, rodeados por la evidencia de la traición de su esposa. Horacio y Roberto nos habían dejado solos para hablar. Papá, no sé cómo arreglar esto, dijo Marcos por fin. Algunas cosas no se arreglan, hijo. Solo se aprende de ellas. ¿Alguna vez me vas a perdonar? Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. Y por primera vez en años, vi al muchacho que yo había criado, en lugar del hombre que Sofía había creado. Te perdono, le dije. Pero Marcos, esto no puede volver a pasar. Si quieres ser parte de mi vida, tiene que ser porque quieres a un padre, no porque quieres una herencia. Él asintió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Qué pasa ahora? Ahora tú descubres quién eres sin ella, y yo descubro cómo vivir sin tu madre. 6 meses después, Marcos y yo cenábamos juntos cada domingo. Se había mudado de regreso desde la ciudad, había conseguido un trabajo en el banco local, y poco a poco
Estaba reconstruyendo la vida que Sofía lo había convencido de abandonar. Nunca preguntó por la herencia de Margarita, nunca volvió a mencionar el dinero. Cuando le ofrecí ayudarlo con el enganche para una casa pequeña, lo aceptó como un regalo, no como un derecho. Sofía se declaró culpable de múltiples cargos de fraude y abuso a personas mayores. Fue sentenciada a 12 años de prisión, y su condena permitió que las familias de sus víctimas anteriores recuperaran parte de las herencias que les había robado. Yo sigo viviendo en la casa que Margarita y yo compartimos, rodeado de su memoria y del amor que construimos juntos. Ya no me siento solo. Marcos me visita seguido, y he vuelto a conectar con viejos amigos a los que descuidé durante los años difíciles. Pero el regalo más grande que Margarita me dio no fue la seguridad económica que construyó en secreto para nosotros. Fue saber que, incluso en la muerte, ella seguía protegiéndome, seguía amándome, seguía asegurándose de que yo nunca tuviera que enfrentar el mundo solo. A veces, el amor significa dejar ir. A veces, significa aferrarse con fuerza. Margarita conocía la diferencia y me enseñó que la verdadera familia no se trata de sangre o de obligación. Se trata de elegir amar a alguien, incluso cuando no pueden amarte de regreso de la forma en que lo mereces. Marcos, al final, eligió el amor, y al hacerlo, eligió volver a ser mi hijo. Esa decisión hizo toda la diferencia. Ahora, tengo curiosidad por ti, que me has escuchado a la luz de este relato. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Déjame tu comentario aquí abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y te aseguro que te van a sorprender. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí.